Salut, ¿cómo ça va? Hoy en Paliseando te vamos a decir cuándo usar tu o vous cuando le hablas a una persona. ¡C'est parti! Esta es una pregunta que algunos de ustedes nos hicieron y hoy te vamos a explicar cómo utilizar el tu y el vous. Para empezar, tu es el equivalente de tú en español y vous es el equivalente de usted. Sí, Fabi. Claro, vous se puede usar también para decir vosotros o ustedes, pero en este video nos vamos a enfocar en el vous que usamos para hablar a una sola persona. Entonces, Fabi, como en español, tu lo usamos más en un contexto informal y vous en un contexto formal. Sí, pero a veces no es tan sencillo porque depende de la persona a la que le hablas o del contexto en el que te encuentras. Entonces, Julián, ¿cuándo tenemos que usar vous? Bueno, tenemos que usar vous en un contexto en el que tienes que mostrar respeto o poner una distancia. Por ejemplo, con desconocidos. Si ves una persona por primera vez, le vas a hablar de vous. Y de hecho, Fabi, tenemos un verbo en francés, ¿verdad? Para decir que hablamos de vous, que es vous voyez. Vous voyez. Sí, y también como en español existe el verbo tutear, que en francés sería tutoyer. Sí, tutoyer. Vous voyez, tutoyer. Entonces, Julián, si voy en la calle y necesito ayuda de un desconocido, ¿qué le puedo preguntar? Bueno, le puedes preguntar, ¿vous pouvez m'aider? ¿Vous pouvez m'aider? ¿Usted me puede ayudar? Y esta pregunta normalmente viene acompañada de un excusez-moi. Excusez-moi, que es disculpe. Entonces, excusez-moi, vous pouvez m'aider? Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Y también vas a usar el vous con los profesionales, por ejemplo, si vas a una tienda con el vendedor o en un restaurante con el mesero o camarero. Sí, o cualquier trabajo en el que tienes contacto con clientes. Y lo mismo ocurre si tú mismo eres camarero, mesero o vendedor, vas a hablar de vous a los clientes, obviamente. Y también, Julián, se acostumbra a usar vous con una persona mayor, ¿no? Sí, con una persona mayor, sobre todo cuando hay una gran diferencia de edad. Por ejemplo, si tú le hablas a una persona de edad avanzada, le vas a mostrar respeto y vas a usar el vous. También, obviamente, vas a usar el vous con las personas que representan una autoridad, ¿no? Como los policías, los profesores, etc. ¿Y en el trabajo, Fabi? Bueno, pues en el trabajo depende. La mayoría de las veces vas a usar vous con tu jefe o con colegas. Pero si trabajas en una empresa joven, el ambiente es más relajado y las personas se tutean más fácilmente. Sí, es cierto. ¿Y qué hacemos cuando hablamos con los suegros? Ah, buena pregunta. Bueno, con los suegros generalmente vas a usar vous a menos que te digan lo contrario. Y hay una frase que podemos utilizar para cambiar del vous al tu, ¿verdad? Sí, y esta frase es tu peux me tutoyer. Tu peux me tutoyer, que es me puedes tutear. O también hay otra frase que es on peut se tutoyer. On peut se tutoyer, nos podemos tutear. Y a partir de ese momento ya no hay problema, ya puedes tutear tranquilamente a la persona. Y Julián, ¿cuándo usamos el tu? Bueno, el tu lo usamos, como lo dijimos, en un contexto informal, entonces con tus amigos, con tu familia. Y también puedes usar tu, no sé si es así en español, pero cuando eres adulto y que le hablas a un niño o un adolescente. Por ejemplo, si te encuentras con los niños de un amigo y le quieres preguntar al niño cómo se llama, le vas a decir, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? ¿Cómo te llamas? Y en el trabajo puedes usar el tu con colegas cercanos o que ya son tus amigos. Y Julián, ¿cómo usamos el tu y el vous con los saludos? Bueno, si estás en un contexto formal, es decir, en un contexto en el que vas a usar vous, lo que se hace es decir bonjour. Bonjour, buenos días, o bueno, bonsoir. Bonsoir si es buenas tardes. Y en general la gente se da la mano. Por ejemplo, bonjour madame. Bonjour monsieur. ¿Y con tu cómo se saluda? Bueno, con tu es más fácil, es salut. Salut, que es como hola en español. Y la gente se saluda mucho de besos, ¿no? Sí, de hecho esto es algo especial aquí en Francia porque me ha tocado ver a gente que se saluda de 4 besos, de 3 besos o de 2 besos. Esto puede ser bastante confuso cuando no estamos acostumbrados a este tipo de saludos. Bueno, pues mi técnica es ponerme y ya me dejo que me den los besos que me quieran dar. Y ojo, no confundas faire la bise, que es dar un beso, con baiser. Baiser es otra cosa, es una forma vulgar de decir tener sexo.
Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que este video te haya ayudado. Si ya tuviste experiencia en Francia con los besos, pues cuéntanos en los comentarios, queremos saber. Y si te gustó el video, gracias por dejarnos un like. Y Fabi y yo te decimos ¡A bientôt!